Excelente, excelente. Miren, en lo que llegan los demás, ¿cuántos estamos? 2, 4, 5. No sé si quieran iniciar la sesión de hoy resolviendo dudas o aclarando algunos pendientes que ustedes tengan. Mientras las anoto aquí para ver quiénes son las que están. Déjenme ver mi listita. Aquí tengo mi lista para saber quiénes son las que están y asentar la participación de ustedes, porque acuérdense que hay un rubro que es el 10% de la asistencia, que es estar en la conferencia, y pues otro puntillo extra sobre la participación. Entonces aquí tenemos a María Fernanda Félix, aquí te voy a poner una palomita. Tenemos a Dania Heredia, Dania, Jacqueline Heredia, aquí la tengo. Tenemos a Fabiola Ramírez, Fabiola Ramírez Rodríguez. Tenemos a Lirio, ¿dónde estás? Lirio Milán Talavera Sánchez. Tenemos a Kindra. Oigan, una pregunta. Selene Gabriela, una pregunta, Selene. ¿Por qué no se ponen, por qué no ponen la cámara? Digo, me surge la inquietud, porque digo yo, ¿estarán las plebes ahí o no estarán? ¿Verdad? O nada más habrán dejado su cámara puesta ahí. Entonces, pues como yo soy relativamente nueva en esto, no sé, pues no sé si realmente la pusieron y están ahí o no me están escuchando, no me están escuchando, están asistiendo o no. A ver, platíquenme ustedes. ¿Es requisito poner, quedar, digamos, aparentar estar ahí o hay que poner la cámara o cómo se han estado manejando? Platíquenme. Sí, sí hay que poner la cámara. La maestra Clarisa dijo que sí tenemos que poner la cámara para que nos valga la asistencia. Bueno, sí, porque por ejemplo, Kindra y Perla aparecen, pero no las veo. Ya te vi, Kindra. Ya te vi. Entonces no sé cuál sea. Maestra, pero también hay gente que me tocó que estaban manejando. Cuando vas manejando, maestra, cuando vas manejando, por suponer a tu casa, ya me tocó una de las compañeras, ese transcurso, pues no llevar la cámara, nomás iba escuchando. Ok, ok. Yo, por eso les pregunto a ustedes, pues, ¿cuáles son las circunstancias en las que sí necesitamos la cámara? ¿Cuáles son las circunstancias en las que, aunque quieras, no la puedes llevar? Pues si vas manejando, si estás en otro lugar, pues a lo mejor no se puede, ¿verdad? Pero no sé si van a manejar toda la hora o si nada más es en el trayecto, llegas a tu casa y ya la puedes encender o no sé. No sé, ¿no? A mí se me pueden ocurrir una serie de situaciones en las por qué no poner la cámara y otras porque sí, pero pues modelo de educación pues tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Ya decíamos anteriormente, y he sido muy reiterativa en esto de que pues la tecnología no tiene palabra de honor. Entonces, a veces podemos estar sin ningún problema en una clase porque el internet está fluyendo y a veces no. Lo que yo sí quisiera pedirles es que si hay algún asunto particular que ustedes tengan, pues me lo hagan saber. Sí, es importante que me lo digan, porque entonces yo ya también tomaré la acción, ¿sí? Una estrategia remediar. Todo se puede, ¿eh? Y todo se puede solucionar, pero ustedes tienen que comentarlo, porque si no lo comentan, pues yo no me entero, ¿verdad? Y si no me entero, pues a lo mejor digo, mira, las plebes pusieron la cámara, pero yo no sé si asistieron o no, porque nunca les conocí la voz y nunca les conocí la cara, ¿verdad? Entonces, pues bueno, así es importante que nos veamos, es importante que vayamos monitoreándonos, es importante, ¿sí? Por algo están las videoconferencias, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, pues hay que estar presentes también en imagen,
también en imagen, yo para irlas ubicando, irlas viendo, porque a veces, por ejemplo, si ustedes son participativas, dan una opinión, se nota que están interesadas y que han tenido lectura, pues yo podría hacer ciertas consideraciones a la hora del trabajo, ¿verdad? Porque a la hora del trabajo a veces pasan un sinnúmero de imponderables que pueden influir sobre la relación. Hola, allá atrás el niño de Kindra, hola, nos está saludando. Puede suceder una serie de situaciones en las cuales no tiene por qué mellar la calidad de un trabajo, ¿verdad? Si uno conoce, por lo menos esa es mi filosofía, si yo conozco al alumno y sé de su desarrollo, su desempeño, y de repente me entrego un trabajo que no cumple con las expectativas que yo me hice de ese alumno, pues por lo menos trato de indagar, decir, a ver qué te pasó, ¿verdad? ¿Por qué me estás presentando un trabajo por debajo de tus estándares? Y ya me pueden contar, me enfermé, el niño, la casa, no llegué, lo que sea, entonces ya puedo hacer algunas consideraciones, ¿sí? Por eso me gusta conocerlas, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo, yo sé, tenemos muy poquito tiempo de interacción, por eso es importante aprovecharlos. Ahora, a mí me gustaría que en esta última sesión, en realidad, el hilo conductor de esta videoconferencia la lleven ustedes. ¿Sí? Yo ya estuve hablando mucho de lo que es el pensamiento matemático, estuvimos hablando de del programa de preescolar, estuvimos diciendo que no solamente el conteo, que es una de las actividades que se privilegia en la educación preescolar, que no es suficiente, pero tampoco habría que avanzar más, que tampoco tenemos que hacer que los niños reciten los números, el orden, sino que trabajemos, ¿verdad? Que trabajemos sobre un pensamiento matemático y que una de las estrategias que se privilegian para desarrollar este pensamiento matemático, ¿no? Que adquieran esta competencia, pues es la solución de problemas, ¿no? Estuvimos hablando de todo eso, ¿no? Ya les estuvimos comentando, pero a mí me gustaría que ustedes en esta última videoconferencia me platicaran un poco más sobre esto que hemos estado hablando y bueno, si algunos tienen alguna experiencia con respecto a estos procesos, pues que nos las compartieran al resto, ¿no? Es importante también compartir las propias experiencias porque en esa medida nos enriquecemos, en esa medida también a veces aprende uno muchísimo más sobre la experiencia de cada uno de los compañeros que sobre la propia teoría. Ya ven, la sesión pasada nos decía, no recuerdo ahorita quién, pero nos hablaba sobre la problemática que tenía en la representación gráfica del número, su niña, ¿se acuerdan? Entonces, ahorita no me acuerdo quién, ¿no? Pero sí había quien nos decía que había ciertas situaciones por ahí en la que la chica podía, la niña podía repetir, pero que no podía escribir el número. Bueno, ese tipo de situaciones, porque son problemas reales, nos representa mucho enriquecimiento precisamente porque son problemas reales, problemas que estamos viviendo, problemas que tenemos en la casa, ¿no? Y que, digamos, con estrategia, una estrategia secuenciada, podemos incidir sobre la gestión de este aprendizaje y en lo que nos ocupa el día de hoy, bueno, digamos, en esta materia que es modular, es la generación de un pensamiento matemático cuyo objetivo nos lleve, ¿verdad?, a la resolución de problemas en situaciones incluso distintas de la situación académica, escolar o didáctica. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos desarrollar un pensamiento matemático precisamente por eso, ¿no? Precisamente para esa utilización, ¿verdad? Para ese, digamos, esa apropiación que el niño o la niña debe de tener y poder utilizarlo en otro tipo de situación que no sean las situaciones, digamos, escolares, ¿sí? Entonces, incluso acuérdense que estuvimos hablando también sobre algunas características de los números, el uso de los números, y habíamos dicho que el aspecto cardinal, que el aspecto ordinal, que había que diferenciar un objeto de otro, y para eso también utilizamos los números, los códigos como tal, y nos permiten identificar elementos, identificar personas, canicas, carritos, que son los ejemplos que a veces se maneja con los niños de preescolar, que nos sirve para medir
medir, ¿no? Que es porque expresan medida y expresan algunos otros elementos como la longitud, el peso, la capacidad, el tiempo, por ejemplo, en fin, ¿no? Que nos sirve también para operar, ¿sí? Que la parte de la operalia también es importante este pensamiento matemático porque son los cálculos, ¿no? Que es un asunto, pues, bastante importante, ¿no? Ahora, luego a veces, les digo, les voy a dar la palabra y yo me quedo con ella, ¿no? Pero sí me gustaría que ustedes recapitulen lo que estuvimos manejando y que me expresen lo que ustedes piensan, ¿no? Lo que ustedes creen de lo que hemos estado revisando, ¿no? Todos van a tener su oportunidad, todas van a tener, discúlpame María Fernanda, todos van a tener su oportunidad. Al menos un comentario me gustaría escucharles. Sí, María Fernanda, adelante. Yo estuve trabajando con una primita, pero pues no lejana. Y aquí ya ve que en la actividad 3, en la unidad 3, viene que vamos a trabajar con la tecnología. Sí. Entonces aquí en las mamás, pues por lo general no les dejan mucho el teléfono para que no se envicien. Y estaba viendo unos trabajos que estaban ahí en la computadora y los quise hacer con ella. Sí. Nomás que pues no le entendía mucho a la computadora. Se lo voy a mostrar a ver si alcanzan a... Ok. Ay, no se va a enfocar. Ok, ya. Sí. Bueno, sí lo vemos. Pues, vienen los números, las figuras y los colores que... Mostrándole los números, pero también va a aprender diferentes cosas. Y sí lo trabajó muy bien la niña. Ya pues me dice que el color, el 1 es azul y así. Y pues quise, no sé cómo le podría hacer para ese trabajo, pues que no saben manejar mucho las computadoras o los teléfonos. Bueno, la idea es que todos los dispositivos, ¿no? El iPad, el iPhone o cualquier otro teléfono inteligente, la computadora, todo ese tipo de dispositivos sean auxiliares en la generación de aprendizaje, generación de conocimiento. Esa es la idea. O sea, que no se vuelva un fin, ¿verdad? La utilización de las tecnologías, ¿sí? Nosotros ocupamos esos dispositivos para facilitar este proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, para facilitar la resolución de problemas y así incidir en el pensamiento matemático. Vaya, que el objetivo no es el manejo del celular, no es el manejo de la computadora, es la posibilidad de utilizarlos de manera creativa para un bien personal en el niño, ¿no? Y un bien incluso en los campos educativos, en los escenarios, en la comunidad educativa, vaya, ¿no? Porque es cierto, a nivel preescolar, creo que mamás conscientes difícilmente dejarán un celular en manos de un niño sin la correcta supervisión, ¿sí? Sin el libre uso de él, ¿no? Más bien es, digamos, es con cuidado, son materiales muy seleccionados. Porque bueno, todo mundo sabemos sobre la incidencia que tiene la libertad del uso de los dispositivos, sobre todo aquellos que tienen acceso a Internet, ¿sí? Ahora, si el niño, la niña, no tiene ese acceso y se va a complicar, ¿no? Digamos, el desarrollo del pensamiento matemático, porque primero hay que enseñarle a manejar el dispositivo, pues bueno, yo creo que los utilizaríamos en otro momento, porque entonces nuestro esfuerzo está dedicado a el uso y manejo del dispositivo, ¿verdad? Y no es ese el objetivo. Al menos en esta materia no es ese el objetivo, ¿no? Que ellos obligatoriamente utilicen un dispositivo, no. ¿Cuál es la obligación? Que desarrollen
¿no? El pensamiento matemático en su nivel, ¿no? Y con su madurez, lo suficiente madurez. Ya decíamos, recuerden que decíamos de algunas propiedades de los números y algunas acciones que se deben de trabajar, como el conteo, ¿no? Como digamos, la sustracción, la adición, todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de privilegiar? Si la niña no tiene el manejo del dispositivo del internet, o perdón, del teléfono, hay que esperar. Hay que utilizar los mecanismos o las estrategias analógicas, digo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si la niña es necesario que utilice una imagen en físico, ¿verdad? Que la palpe, que la toque, hay que utilizarlo, ¿sí? Podríamos hacer el planteamiento, María Fernanda, decir, bueno, la niña con la que yo trabajé no ha desarrollado la capacidad para el manejo de los dispositivos, por lo tanto, ¿verdad? En este momento no se puede trabajar la parte digital, ¿no? Entonces tú tendrías que trabajar sobre ¿cómo podré decir? Sobre el ideal en el manejo de los dispositivos. O sea, ¿qué tanto podría aportar en un aprendizaje esperado, ¿no? Puede ser que en este momento no esté en las condiciones, pero a lo mejor podrás encontrar más adelante que esta chica ya pueda tener la familiaridad para el manejo del dispositivo, ¿no? Y puede utilizarlo. Porque yo he visto niños, incluso de menos del año, mira que nomás el dedito les vuela, el dedito les vuela, y hasta selfies se toman, ¿no? Y hayan, bueno, pues una cosa es, ¿no? Que puedan estar manipulando, y otra, utilizarlo de manera ya un poco más constructiva o constructivista para el objetivo, el metaobjetivo de conocimiento que tenemos, ¿verdad? Por eso es importante saber el nivel de madurez, ¿no? Y el acceso o la permisividad al acceso de las nuevas tecnologías, no se me quita esto de las nuevas tecnologías, que no, ya no son nuevas, de las tecnologías, ¿no? El uso y manejo de las tecnologías con fines didácticos, ¿no? Y en particular con la intención de desarrollar estrategias para la solución de problemas, ¿no? Que además es mucho más fácil, ¿no? Presentarle una imagen atractiva al niño, muy colorida, en la que podamos captar la atención, ¿no? Y que se interese, ¿sí? No solamente en canicas imaginarias o en carritos imaginarios, sino que ya lo esté visualizando, al menos visualizando. Sí, otra cosa sería si lo puede palpar, porque entonces estaremos atendiendo varias estructuras cognitivas en lo que puede aprender, por ejemplo, lo visual, lo kinestésico, lo auditivo. Entonces, bueno, si no tenemos identificado propiamente el tipo de aprendizaje, ¿no? O el mecanismo por el cual aprende de manera más fácil un niño o una niña, pues bueno, le planteamos toda la gama de posibilidades, ¿verdad? Y ella solito va a ir segmentando, ¿verdad? Para elegir digamos, el camino de la cognoscencia que sea más fácil, ¿sí? Sea mucho más fácil para él, para ella, ¿sí? Muy bien, María Fernanda. A ver, ¿alguien más? Maestra, hablando sobre la tecnología, Sí. En la escuela donde yo estoy tienen laptops cada uno de los niños. Ajá. Y fíjese que cuando tienen un problema no es con tecnología, es como usted decía, con cosas físicas o con el dibujo visual, y ya si no, pues ni así entiende, tiene que tocar, palpar el objeto. Y tenemos juguetitos pequeñitos, los ositos, pelotas, casitas en miniatura, y es la única que podemos ayudarlos cuando tienen el problema. Y se ha comprobado, dicen, bueno, ¿hasta dónde llegó la tecnología? ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero regresamos al pasado, maestra. Es lo que llaman como que ingeniería invertida, ¿verdad? Sí, sí. Entonces es bien curioso en los chiquitos. El otro día, no trabajo con preescolar, me metí para ver esto, los números cuando dijo el conteo, y llegué preguntándole a la maestra y llevaba una notita.
póngame con el niño problema que no entiende matemáticas. Quiero trabajar con él. Dice, ¿por qué nada más? Le digo, y ya me senté y era lo que usted decía, de cómo los niños contaban. Pero fíjese que trabajo en primer grado y este año se han dado cuenta, no saben qué les pasa, no pueden contar de 5 en 5. Pero estamos hablando de mitad de salones, maestra. Pero ¿en qué grado me estás hablando? ¿De qué grado, Lidia? De primero. Cuentan 5, 10, 15 y se van 40, 50. Oye, luego pues estamos contando de 5 en 5. No hemos dado la fórmula. Bien curioso, maestra. Y ahora aquí sí me dijeron tecnología. Tienes que usar nomás, Lirio. A ver si así entienden. Pero no saben, maestra. Y así estamos ahorita como cantadito. Sí, cantadito. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Si no lo saben, es porque en realidad ellos se dedicaron a repetir lo que la maestra decía, ¿no? Lo que la maestra, dar la solución y llevarlos demasiado de la mano, ¿verdad? Demasiado, digamos, presentarle la situación problemática, pero con las soluciones. Porque ahí te demuestran que en realidad no desarrollaron el pensamiento matemático. No lo desarrollaron. ¿Sí? Entonces, tal vez la educadora, como decíamos la sesión pasada, a lo mejor se dedicó a decir, bueno, tienes que, ¿verdad? Empezar el conteo, ¿verdad? De 5, que son 5, más otros 5, ¿verdad? Haz el conteo, haz la operación, haz el conteo, ¿verdad? Y luego a ver cuántos son en total. Entonces el niño va a empezar desde el primero, de 1, 2, 3, pero no tienen la capacidad de decir 5 y luego otros 5. Entonces es más, dicen 5 y pocos niños te dirán 5, 6, 7, 8, pocos, ¿no? Si te dices, ¿cuáles son, cuántos son 10? Te van a poner 1, 2, 3, 4, 6, ahí están 5. Y esos otros 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuántos son? Y va a empezar otra vez, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 10. ¿Sí? Porque su proceso todavía no ha llegado incluso a decir, estos son 5, mis dedos son 5, ya sé que son 5, ¿sí? Entonces ya no los cuento. Ya mejor a partir del 5 empiezo el conteo de 6, 7, 8, ¿no? Entonces, cuando el niño es capaz de discriminar de esta manera, decir, ya son 5, y entonces empiezo con el 6, entonces podremos decir si se trabajó el pensamiento matemático, si hubo, digamos, resolución. Entonces, ahí posiblemente también haya surgido un obstáculo didáctico. ¿Se acuerdan que estuvimos manejando ciertas situaciones problemáticas que aparecen en el pensamiento matemático provocados por la misma educadora, por el mismo profesor, ¿sí? Porque eligió mal la estrategia, ¿sí? O bien empezó de un punto en el que el niño todavía no estaba lo suficientemente maduro, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros tenemos que identificar que es muy necesario partir del punto en el que los niños saben. O sea, es necesario partir de lo que saben los niños. Los niños tienen un proceso de crecimiento, identificar en qué nivel están y luego a partir de lo que son las competencias iniciales, empezar, ¿verdad?, a trabajar los nuevos aprendizajes para poder garantizarlos, ¿no? De otra manera, pues bueno, en un orden cronológico no nos podemos saltar, ¿no? En orden, ni siquiera en un orden, digamos, secuencial, no nos podemos saltar. Porque es necesario que nosotros vinculemos las experiencias del niño con las situaciones del aula, ¿no? Para que a partir de ahí pueda ser más sencillo que el niño construya su propio conocimiento, ¿no? Y se le puede, pues, posibilitar la utilización de número como un recurso o como un instrumento, ¿no? Para que posteriormente lo utilice como un, digamos, objeto de estudio, ¿sí? Entonces, aunque en preescolar el número se utiliza como un instrumento, se debe de utilizar como un instrumento. Entonces, nosotros tenemos que partir, insisto,
de identificar en qué nivel está el chico para que a partir de ahí construir la competencia, a partir de ahí construir el pensamiento matemático, ¿sí? Y poder desarrollar, si no, de otra manera, sino, bueno, como lo que decía María Fernanda, bueno, sí, a mí me dicen que las nuevas tecnologías son, wow, es lo último, que la gestión del aprendizaje, no hay cosa mayor, pero su niña no está en posibilidades de utilizarlo, ¿sí? Quiere decir que su competencia no va en ese sentido. La adquirirá porque difícilmente se va a escapar del uso de la tecnología. La adquirirá, pero ya que la tenga adquirida, entonces se podrá trabajar, ¿sí? Por eso es importante ubicarlo, ¿no? Ubicarnos en la situación de madurez fisiológica y situación también de gestión de aprendizaje, ¿no? Bueno, también identificar el esquema cognitivo, o sea, a partir cuál es el tipo de aprendizaje que el niño o la niña prefiere, valora o le resulta más sencillo. O sea, es así como que prefiero ser más auditivo, que prefiero ser más kinestésico, prefiero ser más visual, en fin, ¿no? ¿De qué manera se les facilita? ¿Sí? Muy bien, Lirio. Y luego ahora le voy a comentar de los niños, sí. Esto lo encontraron el año pasado en los exámenes. Sí. Cuando les dan una suma al niño de quinto y sexto, 9 más 6, cuando pasa de 10, usan dedos. O sea, ¿qué edad? De quinto y sexto, poquitos niños dicen que lo que pasa es la tanta tecnología, como todo lo tienes en la computadora y lo estás visualizando a la hora que no estás viendo nada y no hay nada, al momento que es oral, no saben, sacan dedos. Y digo, ¿por qué hacen eso? Creen que por tanta tecnología que los hicieron usar, pues como que se apagó un poco, nos decían en el entrenamiento el año pasado. Sí. Como no lo usas y no lo practicas, pues pierden sus habilidades. Entonces les empezaron a quitar menos tiempo para volver, porque era ve que le ponen sumas y restas de 100 en un minuto, que dicen así un ejemplo, no, 50 en un minuto para los niños grandes y no podían. Nos mandaron con ellos y me llamó la atención, dije, qué raro. Y creen que se lo debieron a la tecnología. Mira, acuérdate que, bueno, puede ser, sí, no podemos negar la posibilidad de que el uso de la tecnología te haya facilitado de tal manera digamos, los aprendizajes, que un aprendizaje que ya tenías consolidado quede por ahí en el olvido o en desuso, ¿no? Yo incluso, nosotros podríamos pensar que eso no solamente es asunto de los niños o no solamente es un fenómeno que se da en los niños, pues uno, incluso de adultos, si te ponen a recitar la tabla del 8, no, a lo mejor tienes que realizar el conteo. ¿Por qué? Porque tú empiezas a multiplicar y vámonos por la calculadora, el que tienen bien integrada en el celular, y entonces ya es como una especie de estimulación de la pereza mental. Somos perezosos, ¿sí? Nos vamos con la inmediatez, ¿sí? Y decir, en vez de estar sacando cuentas, mejor voy, ¿verdad? Voy y la calculadora no solamente me da rapidez, me da precisión y le creo más al aparato que a mi propio cerebro, ¿no? Porque todos debimos haber aprendido, ¿verdad? Las tablas de multiplicar, todos lo aprendimos. Si no, pues no hubiéramos acreditado la primaria, pues sí. O sea, y además era básico para que tú pudieras ir avanzando, ¿sí? Entonces, no puedes decir que no lo aprendiste, ¿no? Lo que pasa es que entra en desuso. Y aquellos conocimientos que no están utilizándose de manera continua, pues tienden a darle espacio a otros nuevos conocimientos. Porque pues si ustedes han estudiado la materia de aprendizaje y memoria, se van a dar cuenta que la memoria sí tiene una capacidad. Entonces, esa capacidad
no se puede sobresaturar. ¿Y qué es lo que hace de manera, digamos, instintiva? Bueno, los conocimientos nuevos, los conocimientos anteriores se van sumando a nuevas experiencias, de tal manera que se van haciendo un conglomerado, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, por qué olvidamos días transcurridos, días completos, años completos que ya hemos vivido? Pues precisamente porque hay una capacidad limitada, ¿sí? Porque lo que estás viviendo en la actualidad es lo que prevalece, ¿sí? Entonces, el niño, a lo mejor el problema que tiene es la representación o la memoria, ¿sí? La memoria, hablábamos sobre representaciones gráficas, pero también tenemos que hablar sobre el número como una memoria de cantidad, ¿sí? A lo mejor esto fue lo que no se consolidó, ¿no? Esto se refiere a la posibilidad de que el niño pueda recordar sin que estén presentes, ¿no? Cantidades, o sea, esta es una función que se relaciona con el aspecto cardinal del número, ¿no? Entonces, la función del número como memoria, ¿no? Como memoria de cantidad, pues es la primera que el niño construye, ¿no? A partir de eso se van a derivar todo lo demás, ¿no? Por eso se debe dedicar tiempo, sobre todo en preescolar, se debe dedicar tiempo a realizar actividades que propicien, ¿no? La memoria de la cantidad, ¿sí? Que es lo que está pasando a los chicos. O sea, no tienen esta memoria de cantidad por grupos de 5, ¿sí? O sea, no hay una representación mental, mucho menos una memorización. Y ustedes saben que muchos de los procesos de la matemática tienen que ver con la memorización. Sí. Simple y sencillamente hablábamos de las tablas de multiplicar. Tienes que memorizarla. Claro, puedes puedes resolver contando, por supuesto. Puedes resolver contando cuando son cifras pequeñas, ¿no? Pero cuando son cifras grandes, difícilmente podemos hacer. Entonces, habría que trabajar, en el caso de tus niños, sobre la memoria de cantidad, ¿no? Y sobre esta memoria, ¿cómo van a memorizar? El proceso de memorización es, digamos, la manera más fácil de iniciar un proceso de memorización es con la representación gráfica. La manera más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno imaginas, ¿no? Piensas en un número y automáticamente piensas en imagen. Difícilmente piensas en palabras, sino piensas en imagen. O puedes pensar en sonidos también. O puedes pensar también en sensaciones. Pero por lo regular se piensa con imágenes, ¿sí? Entonces, para favorecer la memoria de cantidad, la memoria de número, pues se tiene que trabajar sobre la representación, ¿no? Incluso sobre la posición. Fíjense cómo a veces el 0 representa un problema a nivel preescolar, ¿sí? Porque el 0 es un número que de difícil abstracción por parte del niño. Sí, le complicas la existencia cuando empiezas a hablar de 0, porque ellos empiezan a contar a partir de 1, ¿sí? No a partir del 0, a partir del 1, ¿sí? Entonces, todo esto, esos procesos, esa forma de aprender, pues uno las tiene que saber, ¿sí? Entonces, el niño, no solamente la memorización, sino también le decíamos el lugar que ocupa, ¿sí? El número como memoria de posición, ¿sí? El 0 hablábamos, es difícil, digamos, y no es la misma. Si tú empiezas con un 0, así el 0 lo pones después del 1, ya te significa otro número, ¿no? Entonces, ¿dónde está el 0? ¿Antes del 1 o después del 1? ¿Y qué te significa? ¿No? Entonces, el niño deberá de recordar el lugar que ocupa el objeto en una colección ordenada. 0 hasta el 9 o 1 hasta el 10. ¿Sí?
¿qué les significa, no? Incluso debe llegar el punto en que pueda saber la posición sin necesidad de una memorización como tal, ¿no? Entonces, todo esto se va a relacionar con el aspecto ordinal del número, ¿sí? Entonces, para poder incluso reacomodar cifras, el cero nos viene a representar cierta problemática que hay que dedicarle tiempo para que el niño abstraiga, ¿no? Abstraiga lo que es la posición. Pero hablamos de memoria y representación gráfica, estamos hablando de la posición, que son dos de los aspectos más relevantes, ¿no? Ahora, también nos sirven estos dos aspectos previos para, que son parte de las funciones del número, para anticipar resultados, para calcular, ¿sí? Entonces, esta función implica comprender, ¿no? Que una cantidad puede resultar de la composición de varias cantidades. En números sencillos, decíamos la vez pasada, pues qué tal si Pedrito tiene 2 canicas y le regalaron 3. Entonces, esos dos elementos sencillos, simples, ¿no? Compuestos, integrados, nos van a dar un número 5, ¿sí? Pero entonces también, si el niño desarrolló el pensamiento matemático, también podemos decir, bueno, si ya Pedrito tiene 5, pero perdió 3, ¿cuántas le quedaron? ¿Sí? Y saber reacomodar, ¿sí? Se supone que debemos de hacer todo este procesamiento, aunque no siempre el manejo de estos números, cuando decimos, bueno, si el niño sabe sumar, si el niño sabe hacer conjuntos, entonces podemos decir que sabe sumar, pues fácilmente podrá saber restar, ¿sí? Entonces, porque sabe hacer la composición del número. No siempre es así, ¿no? Entonces, la transformación de lo que es el orden cardinal de un conjunto se va a venir a producir al operar pues sobre sí mismo, es decir, juntar, vamos a juntar, vamos a reunir, vamos a agregar, pero también vamos a quitar, ¿no? Entonces, cuando el niño sabe todas estas funciones de juntar, de reunir, de agregar, de quitar, bueno, nosotros sabemos que estamos trabajando la operalia, pero el niño de manera natural debe de ir trabajando con estas competencias para incidir sobre el pensamiento matemático. ¿Ah? Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo, maestra Fabiola. A ver, Fabiola. Bueno, regresando un poquito al tema de lo de la tecnología, ajá, estaba investigando sobre lo de cómo darle una clase a los niños utilizando, ajá, las TICs. Entonces, es muy cierto lo que viene a decir de que no todos los niños están en un nivel tecnológico equivalente, por así decirlo. Entonces, se, ajá, dice que normalmente lo que se maneja a nivel preescolar, bueno, ajá, estamos hablando aquí en México, en Estados Unidos, sí, otra cosa, Lirio, más avanzado, ¿sabes? Que se utiliza más bien, por ejemplo, la proyección de alguna película o proyectarles videos o imágenes en los, ¿cómo se llaman? Sí, los proyectores, pues, por medio, sí, de la computadora, proyectores, sí, como los se hacían a la antigüita, por así decirlo. Ajá. No tanto como que te doy una tablet a cada niño, pues, obviamente no. Ajá. Y en base a eso, igual enseñarles, en este caso, por ejemplo, que estamos enfocados en las matemáticas, los números. Ajá. Ajá. En mi caso, yo tengo un niño de 2 años, que es un alumnito excelente, por así decirlo. Ajá. Yo a él le pongo videos en la televisión donde salen los números. Entonces el niño se lo sabe del 1 al 15. Entonces yo me puse a pensar, dije, bueno, se lo sabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero sí es muy importante lo que decía, que todo va a su tiempo, que tenía que empezar a comprender el número, no tan solo memorizar el número. Y a veces se pone a sacarme la despensa de la cocina y todo, entonces digo, lo voy a aprovechar. Le digo, ¿cuántas bolsas de sopita hay? Cuéntame las bolsas. Y se pone 1, 2, 3, 4. Le digo, ¿cuántas bolsitas hay? Y se queda como pensando. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, todavía está chiquito, todavía no le quiero exigir mucho.
Y viendo lo del plan de la SEP, pues bueno, los nuevos planes de la SEP para el nivel preescolar, estaba viendo que uno de los objetivos es que los niños razonen la matemática, no solamente la memoricen, sino que la razonen y la comprendan. De hecho, vienen muchas estrategias muy padres. Bueno, estuve leyendo, hice mi extracto, pero sin mucha información. Estuve leyendo de muchos ejemplos de juegos, de imágenes, de gráficas que te ponen de cómo ayudar a los niños, la forma de tipo de problemas para que ellos aprendan a sumar cantidades cortas y a restar también, incluso para que aprendan a sumar un poquito de cantidades más largas, pero primero tienen que entender a leer el problema, comprender la problemática, analizar los datos, la observación. Dice que es muy importante la observación, analizar los datos, de que si por ejemplo estamos hablando de canicas, sí ponérselas en físico, de que mira, aquí por ejemplo están estas 5 canicas y fulanito tiene otras 3, ¿cuántas hay en total? Es decir, ¿no? Y entonces ya el niño cuenta estas, cuenta las otras, y como usted dice, empieza desde 0, bueno, desde 1, no sé, hasta el 8. Y enseñarle a que si aquí tengo 5 y aquí tengo 3, ¿cuánto es 5 más 3? Entonces ya en lugar de empezar desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 5 más, bueno, son 8. Y la verdad sí, es muchísima información, mucho lo que hay, porque te digo, estuve investigando bastante, y la verdad es que sí es muy complicado, en este caso ser docente preescolar, porque realmente los niños entran en cero y prácticamente tú los tienes que guiar desde cero, y no solamente, como le comentaba, memorizarlo, sino que lo comprendan. Y es difícil que lo comprendan porque no todos los niños tienen la misma capacidad de retención, no todos los niños le ponen la misma atención. Y es importante también que uno como futuro docente crear en el aula, crear un ambiente adecuado para los niños. ¿Para qué? Para que ellos se sientan bien, se sientan tranquilos, y que ellos se motiven pues el aprender. Igual también es muy importante dejarlos que se equivoquen, que si no le atinaron al resultado, que se equivoquen y que ellos revisen dónde se equivocaron. Y el trabajo en equipo, también decía que es muy importante el trabajo en equipo de 2, 3 compañeritos, y que entre ellos, no sé, se vayan compartiendo ideas. ¿Para qué? Para que igual conviven y se ayudan. A lo mejor uno tiene una capacidad un poquito más alta y el otro más bajita y otro a medias, y se van complementando. Y entre ellos aprenden también muchísimo, aprenden viendo de ellos, entre ellos, y viendo a los demás, pues. Así es. Fíjate que lo que decías, Fabiola, ¿no? De tu niño, que puede contar hasta 4 bolsitas de sopa, pero no sabe que el último número que contó es el que representa la cantidad. No puede, porque no está lo suficientemente, pero sí te puede señalar, ¿no? Te puede señalar, y uno, ¿verdad? Podría pensar, bueno, es que si ya contó hasta 4 y no hay más bolsas, ¿no? Él debe decir, hay 4, pero no es así la situación. O sea, él no ha llegado a este punto, no es decir, ¿cuál es el último número que contaste? Ese es el representativo de la cantidad, ¿sí? Entonces, parece muy sencillo. Ahora, hemos estado diciendo que la resolución de problemas es una de las estrategias privilegiadas para desarrollar el pensamiento matemático, ¿no? Otra cosa, maestra, antes de que se me olvide. Sí, adelante. También marcaban que es muy importante que no comparemos los números, o que no les enseñemos a los niños los números comparándolo con animales. Por ejemplo, diciéndole, mira, imagínate ¿cómo se llama? El 5, imagínate a la viborita, ¿no? O imagínate el 2, mira la forma del pato. Porque decía que los niños se confunden. Y entonces al momento de ver un pato, mira un 2. En lugar de ver el pato, oye, ¿cuántos patitos hay? No, pues hay 4 2, o 4 números 2, o en ese aspecto dice que no hay que confundir, no hay que comparar los números con la forma de los animales, porque muchos niños se confunden en eso y se les hace más complicado la comprensión de los números y de la imagen, pues. Efectivamente, es lo que habíamos hablado sobre obstáculo didáctico, ¿sí? Precisamente eso que comentas, Fabiola. En lugar de favorecer y simplificar
el aprendizaje lo complicamos, lo complejizamos, ¿no? Porque la representación gráfica, la representación de la forma debe estar puesto en el número, no en lo simbólico. Pudiera parecer más fácil memorizar, ¿no? La memoria del número pudiera parecer aparentemente más fácil. Vaya, de momento a lo mejor salimos de la situación problemática, pero en realidad no estamos trabajando el metaobjetivo, no lo estamos trabajando, que es que el niño se apropie del número y lo pueda integrar a su esquema cognitivo, que es muy básico, muy, muy básico, ¿sí? Por eso los niños son muy lineales, ¿sí? Los niños no saben de dobleces, no saben de broma. El niño, lo que tú le digas, eso va a entender. Sí, eso va a entender, ¿no? Él no va a alcanzar a discriminar. Lo que quiso decir la maestra es esto. No, no, no. Exactamente lo que tú le estás diciendo es lo que está entendiendo. Porque es lineal. Su pensamiento es demasiado estructurado. Porque su esquema cognitivo también es muy elemental. Entonces, estamos trabajando sobre empalmar ese tipo de conocimientos para que el niño vaya resolviendo no solamente su situación escolar académica, sino estamos preparándolos para la vida, ¿sí? Imagínense, el preescolar es el primer nivel, ¿no? Es el primer nivel que le va a permitir prepararlos, ¿no? Una especie de digamos, de base, de preparar la argamasa para en la parte de el llegar a la primaria, él pueda ya empezar con los niveles, empalmarlos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la principal competencia que ustedes como educadoras deben de tener? No solamente el trabajar sobre los desafíos intelectuales al plantear problemas atractivos sobre los niños. No solamente eso, es muy importante, sí, muy importante, ¿no? Porque los tienes que enganchar, ¿sí? Sino la competencia más relevante por encima de saber plantear desafíos intelectuales es la observación. Tienen que ser muy observadoras. Sí o sí. No hay de otra. ¿Sí? Porque a través de la observación, tú vas a ver, entre comillas, vas a ver, no, el aprendizaje que están adquiriendo. Vas a ver el tipo de pensamiento matemático que tienen a través de la observación. Vas a ver en qué nivel se encuentran ubicados y decíamos hace un momento, a partir de la competencia desarrollada o el nivel de desarrollo de la competencia es que tú tienes que iniciar. Sí, tu intervención es un tanto constructivista, un tanto, digamos, con un enfoque de desarrollo humano, trabajar con lo que tienes, ¿no? Pero a partir de ello, empezar a construir, ¿no? Construir estas competencias, trabajar con lo que el niño tiene, ¿no? Por eso es muy importante aquí en preescolar no podemos decir exámenes diagnósticos, ni digamos sería una especie de despropósito o una alarma para muchos papás, pero sí una observación diagnóstica donde tú anotes, ¿no? El niño viene en estas condiciones de madurez cognitiva, ¿sí? Y madurez cognitiva, estamos hablando del manejo del conocimiento que tiene. No solamente hasta dónde conoce, sino cómo lo utiliza, ¿sí? Y cómo se apropia de él. Eso habrá que observar. Y otra de las competencias muy, muy relevantes es la paciencia. Hay que tener la paciencia de Job. Aquellos que han leído la Biblia saben quién es Job y cómo se conoce en la historia por su paciencia, ¿no? Entonces hay que tener la paciencia de Job con los niños, ¿no?
Y si hay que repetir, ¿no? Estrategias, pues hay que volverlas a repetir. De tal manera que nos aseguremos que el objetivo está cubierto. ¿Sí? Entonces, a veces nos desesperamos. Decíamos las conferencias pasadas, bueno, es que 2 años para trabajar el pensamiento matemático hasta el 15 o hasta el 20 es demasiado tiempo. Pues si mis niños pueden trabajar muchísimo más, pues sí, porque pues de entrada pueden recitar hasta el 15, hasta el 20 o hasta más. Pueden recitar, pero eso no significa nada. ¿No? Eso no implica que se haya desarrollado la competencia matemática. No, no es así. ¿Sí? Entonces hay que tener la paciencia, ¿no? Y la observación primero, incluso antes que una estrategia didáctica. Hay que desarrollarlo como habilidad personal y como competencia personal. ¿Sí? Para estar lo suficientemente habilitada para generar condiciones que nos permitan desarrollar este pensamiento. ¿Sí? Y luego el niño es otra situación. O sea, esto es lo que te compete a ti, ¿sí? Como profesora de preescolar. Luego viene el niño y poderlo evaluar. Poder evaluar sus capacidades, ¿no? Poder evaluar su madurez, y estamos hablando de niños en condiciones de normalidad, entre comillas. Imagínate aquellos que tienen necesidades especiales, porque te van a llegar niños con necesidades especiales, ¿sí? Entonces vas a tener que hacer adecuaciones a tu objetivo o a tu didáctica o a tu currícula, adecuaciones curriculares que te permitan atender esas necesidades especiales. ¿Sí? Y no solamente estamos hablando con niños con algunas condiciones particulares, como algún déficit, digamos, algún retraso leve, niños autistas pero funcionales, también estamos hablando de niños ciegos, niños sordos, ¿no? Y también niños en condiciones normales, pero con problemas familiares, con problemas, no sé, de otro tipo, ¿no? Que representan otro reto, ¿sí? Un reto muy distinto a los niños normales, entre comillas, ¿sí? Por eso les digo, bueno, tienes que habilitarte, tienes que ser paciente, ser muy observadora, ¿no? Trabajar, poder tener la creatividad para hacer planteamientos atractivos en cuanto a problemática, y que él pueda trabajar a su propio ritmo, pero también dándole oportunidad que sea él el que construya su conocimiento y no tú el que vacíes en él. Bueno, eso metafóricamente, imagínense, ojalá si pudiera eso, se pudiera hacer eso, y entonces nos resolveríamos muchas situaciones. Pero tú no puedes vaciar lo que tú conoces o tus estrategias que a ti te sirvieron sobre el niño, sino que es el niño el que tiene que construirlas, ¿sí? Solamente a partir de su propia construcción es que se va a aprender y va a hacer suyo ese conocimiento, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿quién más? Yo, maestra. Sí. A mí lo que me pareció interesante, por ejemplo, que las matemáticas en preescolar, no nada más es por un requisito, pues esa asignatura o para medir el nivel escolar del niño, sino para, por ejemplo, hacerlo más creativo, estimular cosas que lo pueden ayudar para su vida cotidiana. Por ejemplo, al aprender los números, pues el niño puede sentir cierta seguridad sobre sus cosas. Pues ya ves que decían que si tú le planteas un problema, uno como docente no le debe de resolver nada. Si acerta, pues bueno, porque el niño se siente seguro, pues va agarrando seguridad. Y si no, ayuda porque el niño piensa, pues va razonando un poco, claro, a su nivel. Y así pues vamos formando como cimientos para el primer grado, segundo grado, pues no es que salgan sabiendo todo. No sé, pues, y yo pensaba, decía, ay, si están chiquitos, ¿por qué las matemáticas?
así pues ese pensamiento tenía y no, pues todo tiene un porqué. O sea, en esta materia ya me di cuenta el porqué, ya entendí más. Ajá. Sí, de que de repente nos asustamos de que es como, o sea, matemáticas están muy pequeños para complicarle la vida, ¿no? Pero esa es la base que te va a permitir construir otro tipo de conocimientos, ¿no? Y además, como decíamos en la primera sesión, las matemáticas están implícitas en la vida. Aún los analfabetas no lidian con las matemáticas. Los analfabetas pueden tener el conteo lo tienen, porque lo aprenden en la vida. Sí, lo aprendo, o sea, ellos, claro, de cierto rango lo manejan bien. Sí, si son comerciantes, si, en fin, no, nada más para manejar su dinero, también lo manejan, pero no van más allá. Por eso es importante trabajar sobre la construcción de este tipo de pensamiento, porque además va a ser la base que te va a permitir construir conocimientos más complejos, más elaborados, que forzosamente vas a tener que adquirir, ¿no? Si tienes una base sólida y clara, lo demás va a fluir, ¿no? Va a aparecer en el escenario académico de manera natural, ¿sí? Pero primero hay que trabajarlo, ¿sí? A veces nuestros primeros maestros, nuestras primeras maestras son las de que determinan, digamos, el curso académico, la personalidad o el autoconcepto académico que el niño, que el individuo tiene de sí mismo, porque fueron las primeras experiencias, ¿no? Los primeros reforzadores, ¿no? La primera vez que te pusieron estrellita y te dijeron muy bien, ¿sí? O la primera vez que te regañaron, no, la primera vez que una maestra te levantó y te puso en la esquina porque no te aguantabas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones correctivos o premios o técnicas de tiempo fuera, porque van a determinar el autoconcepto académico que el individuo tenga. ¿Sí? Viene desde entonces, viene desde ahí, ¿sí? Y desde ahí nosotros podemos lograr, ¿no?, que ellos vean la matemática como una, digamos, asignatura útil, atractiva, ¿no? Incluso hasta deseable, ¿no? Y no lo que trabajaron con nosotros. O sea, yo, por lo menos mi generación, siempre fue la matemática fue el coco. Sí, la matemática siempre estuvo estigmatizada de que pereza, no me entran, están muy aburridas, ¿para qué quiero yo? Integrales y derivadas, por ejemplo, en la preparatoria, integrales y derivadas, y nunca las voy a utilizar. ¿Para qué quiero yo manejar algunos procedimientos estadísticos como la binomial, como la chi cuadrada, como todos estos, digamos, contenidos estadísticos que ahora, por ejemplo, yo tengo muy claro para qué las puedo utilizar porque me dedico a la investigación, ¿sí? Pero en su momento yo decía, matemáticas, qué aburrido, ¿sí? No podrá haber una carrera sin matemáticas. Pues no, no te puedes salvar de ella porque la tienes en la vida cotidiana, porque está ahí puesto y porque además es absolutamente necesario que lo manejes, ¿sí? Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que nos quiera dar una opinión, un comentario? Aquí ya las anoté. Sí, ya anoté. Yo, maestra. A ver, ¿quién? Mi pregunta es respecto a los principios del conteo. Sí. Ahorita lo que comentaba, ¿no? De que el niño para poder dar una como una continuidad de una suma o algo así, primero tiene que empezar tiene que dominar lo que es la correspondencia 1 a 1, ¿no?
O sea, mi pregunta es Ajá, el sí. proceso? O sea, tiene que empezar por la correspondencia 1-1, la cardinalidad, es un proceso. Ujú, ujú. O el Sí, niño sí es puede un proceso. desarrollar primero la cardinalidad, después el principio, correspondencia 1-1, la abstracción. Mira, generalmente inician con el conteo, ¿no? Inician casi de manera automática. Sí es un proceso. Sí es un proceso nada más que depende de cada individuo lo que tarde, ¿sí? A veces ese proceso se empalma, ¿sí? Se empalma y como que empiezan ellos el principio de conteo cuando ya saben que la cardinalidad o la ordinalidad ya empiezan, ¿no? A ser representativos para ellos, ¿no? Puede ser un conjunto, ¿no? Pero generalmente es un proceso que al traslaparse se convierte en un conjunto generalizado, ¿no? Pero siempre te van a empezar por el conteo. Si es como el 1, 2, 3, nada más que a veces sí se dan de manera secuenciada y de manera está tan secuenciado que está encimado uno tras otro, ¿no? Pero sí, generalmente es así, es un proceso, ¿no? Porque va, aquí sí que va de lo simple a lo complejo, ¿no? De lo más A lo complejo. sencillito, sí, de lo más sencillito a lo más complicado, ¿no? Y eso, pues, evidentemente pareciera, digamos que está dentro de lo evidente, dentro de lo obvio, ¿sí? Que vaya de lo simple a lo complejo, que vaya incluso de la unidad al conjunto, que pues, eso es así, vas de la unidad al conjunto, ¿no? No empiezas de un conjunto y después de la unidad. Entonces vas de la unidad y entonces vas haciendo grupos, ¿no? Y entonces, pero estos grupos los vas haciendo porque ya tuviste el conteo y ya tuviste la memorización. Si no, no puedes hacer el conjunto, ¿sí? Entonces sí, generalmente salvo situaciones muy, muy particulares, en condiciones muy particulares, pudiese empezar de otra manera, pero generalmente son pasos eslabonados, ¿sí? Sí, porque, por ejemplo, yo tenía una alumna que eh, estaba en el ambiente alfabetizador, está el número y está su referente. Uh -huh. Entonces la niña decía, este es el 5. Uh -huh. Pero, ¿cómo sabes que es el 5? Yo lo conozco, es el 5. Pero ¿cuántos objetos hay? Y ahí es donde se confundía. Contaba 1, 2, 3, 8, 7. Entonces, bueno, lo conocía, pero no tenía como esa noción, pues, del objeto. Sabía que son 5 el número y 5 los objetos, pero al momento de contarlos se brincaba el número. Ajá. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. O sea, tenía la representación, pero no tenía el significado de ella. ¿Sí? Ajá, es como aprenderte un nombre. O sea, te aprendes Ajá. el número de ese símbolo, nada más. ¿No? ¿Pero qué significa? Pues sí, sepa. No, pero yo sé que ese es el 5, Sí. porque sé, Ajá. porque conozco el símbolo, pero no sé qué hacer con él. Ajá, pero al contarlos ya no le daba el 5, pues es el 5 pero porque es 5, porque hay 5 objetos o algo así, pero ella no, es que es el 5 porque yo lo conozco y aquí hay 5 palmas porque es el 5. A ver, ¿me los puedes contar? Y empezar con la correspondencia, pero era lo que le estaba fallando, pues, la correspondencia 1-1 porque es 5. Y decía 1, 2, 3, 7, 9. Yo, pero me estás diciendo que es 5. Si es que es 5, es que si estás en lo correcto, le digo, pero estamos fallando en esta parte y ya empezamos a ver 1, 2, 3, 4 y 5. Y a ver, ahora tú, y no, pues seguía igual. Sí, pues mira, pero estaba muy bien en la memoria del número, ¿no? Lo que también le estaba fallando, pues es el orden. El conteo. Sí, el conteo y el orden. Y el orden, ¿no? Porque pues ella tenía el 5, sí, y lo tenía, la representación gráfica, pues la tenía muy, pero no. Conocido. Sí, exactamente, pero el orden, no, el orden no lo tenía claro. Entonces, igual así como que tendemos a
engañarnos un poco, ¿no? Decir, ah, mira qué inteligente, ya sabe muy bien el 5, ¿no? Sí, pero pues, insisto, lo sabe como un nombre. Nada más, ese es el nombre, ¿no? Igual que si yo sé que mi amiguita se llama Dana, ¿verdad? Porque yo sé que así se llama, ¿sí? Y así la nombran, pues igual es con los números. Eso se llama así porque así lo han nombrado, ¿sí? Y sé que así se llama, pero ¿qué hago? ¿Qué me significa? Pues sepa, ¿sí? Entonces, no estamos trabajando ahí sobre el pensamiento matemático. Precisamente por eso empezó a surgir digamos, este objetivo eh, eh, como algo emergente y como algo apremiante para dejar un poco la memorización por un lado, porque además significaba que al momento de llevar fuera del escenario áulico un conocimiento, no sabían qué hacer con él, o sea, no solucionaba problemas, por eso se empezó, como decíamos, a partir del PEP 2004, a partir de ahí se empezó a decir, bueno, hay que trabajar pensamiento matemático, ¿sí? Porque si trabajas el pensamiento matemático, te aseguras que el niño lleva ese conocimiento a su vida cotidiana. Y entonces vas a ver qué hacer con el 5. Y vas a ver, ¿no? Que un número de determinados elementos hace un conjunto de 5, ¿no? Y bueno, le va a significar algo mucho más que un nombre, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más? Yo, maestra. De acuerdo. Gracias, maestra. No, de nada. De nada. A ver, ¿quién? Dania. Yo. A ver, Dania. Dime, Dania. Pues, volviendo un poquito a lo pasado, miren, sobre lo referente a la tecnología, pues me he dado cuenta, yo que soy mamá en mi hijo, que sí, siento que sí me ha ayudado un poco y a la vez no. Ajá. Porque, por ejemplo, él desde menos de los 2 años se sabía ya los números del 1 al 10, bien. Su nombre, todo eso, pues me he dado cuenta que sí lo aprendió ahí. Igual las vocales, le juro que no tenía ni los 2 años y ya. A, E, I, O, U. Y los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. ¿Y cómo te llamas? Todo su nombre completo. Julio Alexis Patiño Heredia. Todo, pues que yo tengo videos y que estoy sorprendida porque ahorita sí se ve ya más que antes. Pero en ese entonces pues yo no lo podía creer. Y hoy de hecho que ya acabo de entrar este año al kinder, me di cuenta que a pesar de que va entrando, sabe y no sabe, porque igual los números se los cuenta del 1 al 30 bien, pero el número no lo distingue. Pues si yo le pongo los números en una libreta y le pongo como, le digo, ¿cuál es el 1? Y no, ¿cuál es el 2? Tampoco, pero sí lo sabe, 1, 2, 3 hasta el 30. Bien, ya de ahí 45, 50, todo también, pero ya más dificilón. Entonces estoy buscando como alguna técnica, pues sí he checado en internet para hacerlo saber de forma de cómo pronunciar el número, o sea, sí lo pronuncia bien, pero no lo conoce, pues. Ajá. Y es en eso ando, pues. Pues, como le digo, va entrando al kinder y me hace que está en la etapa en lo que es normal que esté atorado. Como les digo, siento que me ha ayudado de tal manera y a la vez no, porque de repente se alocan y quieren ver otras cosas. Sí. Pero de esa forma sí siento que me ayudó mucho los videos de internet, la verdad. Sí, claro. Desde que ayuda, no ayuda, ¿no? Ahora, es importante, y tú lo comentabas, Dania, es importante favorecer el uso del vocabulario apropiado, ¿sí? A partir de las situaciones significativas de las que hemos estado hablando, para que se lleve a aprender el lenguaje matemático, ¿sí? Porque las matemáticas tienen su propio lenguaje, ¿no? Y necesitamos utilizar las palabras correctas para que ellos las empiecen a manejar, ¿sí? Ellos sepan
lo que significa sumar, lo que significa restar, lo que significa agregar, quitar, ¿sí? Entonces, con el lenguaje que los apropiado, que los lleve a discriminar y que los lleve, finalmente el pensamiento, ahorita decíamos, el pensamiento, la mayoría, no solamente pensamientos matemáticos, sino pensamos en imagen, ¿sí? Y el segundo tipo de pensamiento es en palabras, es en el lenguaje, ¿sí? Entonces, se tiene que trabajar en conjunto. Ahora, de que te puede apoyar, ¿no? Algún material elegido de manera deliberada para la situación que está viviendo tu niño en este momento, pero por supuesto que para eso nos sirve la tecnología, recuperar experiencias de otros, recuperar materiales a lo mejor más atractivos, más creativos de los que nosotros por nuestra propia cuenta pudiéramos construir, ¿verdad? Para eso nos sirve, ¿sí? Y obviamente discriminando muy bien el momento de madurez que el niño tenga y el momento en el manejo de los dispositivos de los que sean capaces. El niño, o sea, insisto, a partir de que lo que el niño tiene y a partir de su momento de madurez es que tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, antes de irnos, porque ya son las 7:45, quiero ver quiénes están por el asunto de la asistencia aquí con la videoconferencia. Entonces, tengo aquí a Anaí, tengo anotada a María Fernanda, tengo anotada a Perla, Yareli, Dania, Fabiola, Selene y Lirio. ¿Quién me está faltando? Nadie, ¿verdad? Yo creo que son todas. Ok. Sí, por el asuntillo del 10%, ¿no? De que ya tienen el 10%, ya cubierto, ¿sí? Entonces podemos aspirar a una calificación de 10. Por aquello de las becas y aquello de que el número representa el nivel de dominio y de aprendizaje de las futuras maestras. Entonces, si tienen un 10, quiere decir que todo el material que se manejó es de dominio, ¿verdad?, del alumno. Y esto, pues, obviamente, pues es bastante gratificante. Bueno, yo, por mi parte lo dejaría aquí. Entonces, maestra. A ver, sí, dime. Antes de que se vaya. ¿No Sí. ha revisado los trabajos todavía? No, fíjate que revisé algunos, pero no los he revisado todos. Yo creo que mañana me voy a dar a la tarea de hacer la revisión. Ok, digo, porque como no había revisado el mío, dije, le voy a preguntar por si las dudas. No, sí, qué bueno que me preguntas. Qué bueno que me preguntas porque me gustaría revisarlos a la brevedad por si hubiese alguna observación o algo que hacer, que nos dé a nosotros tiempo de rehacer alguna parte, si es necesario rehacerla, ¿verdad? O si ustedes dijeran, ¿sabes qué, maestra? Yo quiero, no estoy conforme con mi calificación, yo quisiera mejorarla, si fuera el caso, ¿verdad? Sí, yo creo que mañana me voy a dedicar a la revisión fin de semana para que ustedes el lunes a más tardar tengan ya una idea muy clara sobre la calificación que va ponderando los trabajos. Sí. Maestra, ¿tendríamos hasta cuándo para entregarlos? Porque por el trabajo no me ha dado chance de mandárselos. Ya los estoy realizando. Mira, ya le entregué unos, nomás me falta. Déjame ver porque Clarisa me dio fechas, sí me dio ella fechas. Ella me dijo que nosotros teníamos, creo que 6 o 7 de febrero, termina así como que la fecha, a ver, no lo encuentro. A ver, déjame ver si la tengo aquí en mi celular. Permíteme un segundito de una vez.
porque sí le pregunté yo a ella. Aquí está. Sí. Tenemos hasta el 9. Hasta el 9 de febrero. Pero, evidentemente, pues yo tengo que calificar antes. ¿Sí? Entonces, déjenme ver aquí. 9 de febrero. Para el fin de semana, pues ya se lo subiría. Nomás quería saber, pues, que no me fuera a atrasar en esos trabajos. Ok. Sí, yo creo que ustedes tendrían así, porque me tienen que dar oportunidad de calificación, de calificarlas. Yo creo que ustedes tendrían hasta el 4, martes 4, así como fecha límite, como ultimátum, hasta el 4 de febrero, para que a mí me den chance de calificar esos días y entregar calificaciones. Sí, hasta el 4 de febrero. Hasta ese día tienen posibilidades de hacer la entrega. Sí, por aquello de los retrasos y demás. Maestra, yo tengo una pregunta. Sí. Sobre la tarea de la tercera unidad, dice que el alumno diseñará una propuesta en la clase Sí. con los recursos tecnológicos y los debe describir la actividad o cómo los implementaría usando la tecnología de TIC. ¿Qué viene siendo? Mire, si yo lo tomo para pensar qué es el hacer algo como un tema para exponerlo y usar la tecnología y explicarle. ¿Eso es lo que viene siendo? A ver, espérame. Sí, y cómo emprender la tecnología de los TIC, sí. Sí, o sea, tú tienes que, con toda tu creatividad y todo el conocimiento, sí, diseñar una clase donde tú tendrías que utilizar algunas de las tecnologías de información y de comunicación, ¿no? Para cumplir un objetivo, ¿no? Entonces, habría que describir la actividad, decir, bueno, yo voy a manejar un video, ¿no? Un video donde se represente algunas de las propiedades del número, por ejemplo, ¿no? Y tendrías que anotar así como que los mapas o un mapa secuenciado o un diagrama donde dirías, bueno, esto se hace. Primero se empieza con una presentación, luego con la explicación del objetivo, luego vamos a hacer la exposición de un video. A partir del video yo voy a hacer una serie de preguntas que los niños deberán de contestar. Con esto estoy atendiendo tal y tal competencia y entonces me acerca a tal objetivo. ¿Sí? Algo así tendría que ser. Ok, muchas gracias, maestra. No, de nada, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces esta sería la última conferencia. De todas maneras vamos a estar en contacto. Yo encantada de estar con ustedes. Son un buen grupo. No logré conocerlos a todos, pero bueno, aquí, fíjense, aquí dice que son 14 las que están inscritas. Entonces no estuvieron todas, pero las que estuvieron, o sea, poquitas pero sinceras, ¿verdad? Poquitas pero con interés, con motivación, con interés. Espero que en algún otro momento nos podamos volver a encontrar. Yo estuve encantada de estar con ustedes y vamos a estar pendientes. De todas maneras nos vamos a estar comunicando, vamos a estar pendiente ahí de la plataforma, pendientes de por las vías que tenemos de comunicación. Y pues un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias por todo, maestra. No, ¿de qué? Buenas noches, maestra. Buenas noches, gracias. Descansen. Gracias, Buenas noches. profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.